que el Señor está en este lugar. Amén. Él es grande y maravilloso, Él es bueno y es soberano en gran manera. Sigamos orando, mis hermanos, los unos por los otros, por nuestros hermanos que están enfermos, hasta que al Señor le plazca poner su mano sanadora sobre ellos. Sabemos que es en el tiempo del Señor y es cuando el Señor quiera obrar. Amén. Él es soberano y Él es el que gobierna nuestra vida y determina qué hace y qué no hace con ella. El deber de nosotros como iglesia es clamar para que Él pueda obrar en nuestros hermanos. Qué bueno que pronto esos hermanos que están enfermos puedan estar nuevamente con nosotros, gozándose, deleitándose en la presencia del Señor y también escuchando la palabra del Señor. Amén. Es un privilegio poder estar nuevamente en este lugar. Sigamos orando por los pastores de este ministerio Cristo Rompe las Cadenas, por cada uno de los hermanos de las diferentes localidades que tenemos en el ministerio. Sigamos orando por la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo de manera general, la iglesia perseguida, la iglesia que está siendo ultrajada y perseguida, pero que el Señor sigue fortaleciendo hasta el día de hoy, como siempre lo ha sabido hacer el Señor. Ha estado fortaleciendo a nuestros hermanos y muchos, mis hermanos, están muriendo, pero están partiendo a la eternidad con el Señor. Esos que se mueren por la causa de Cristo, abren los ojos y lo primero que ven es su glorioso Salvador. Esa es la promesa en la cual nosotros nos debemos refugiar y la que nos debe mover a seguir adelante, siendo fieles a nuestro Dios. Y también sigamos orando por la Corporación San Miguel, por Juan Pablo, mis hermanos. Yo le oro al Señor y yo le digo: Señor, qué bueno que tú pudieses abrir esas puertas y que ellos estuvieran más cerca de nosotros. Qué bueno que aquí llegaran esos muchachos, mis hermanos, que están siendo flagelados por el enemigo, por la drogadicción, por tantas cosas que los oprimen, y que nosotros pudiésemos ver cómo el Señor los resucita de manera espiritual en este lugar. Amén. Así que sigamos orando, que el Señor escucha la oración de todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, yo no sé si a usted le pasa, pero yo miro cómo van avanzando los días y recuerdo, y me parece que fue anoche cuando tuvimos esa gloriosa vigilia del 31. Bueno, para los hermanos que aún no saben lo que es una vigilia en este lugar, yo les animo a que perseveren, porque la verdad creo que es glorioso lo que hacemos en las vigilias en este lugar. Amén. Todavía me acuerdo que aquí teníamos los bolos, los hermanos por allá tirando, algunos. Qué puntería tan perversa, mis hermanos. Pero no estábamos jugando, estábamos, cada bolo que se tumbaba traía una pregunta bíblica que los mismos hermanos habían formulado. Fue un tiempo de bendición, fue un tiempo de gloria para nosotros los que amamos al Señor. Mientras que la gente afuera bebía, bailaba, se drogaba, se divertía, nosotros aquí nos gozábamos en la presencia del Señor y salimos como si hubiéramos dormido toda la noche. Eso es lo más glorioso y lo más impresionante. Yo me fui a la casa sin sueño. Yo quería seguir, pero no podíamos, pero es una bendición. Pero, mis hermanos, ¿qué hace que estábamos aquí? Y mire, ya se partió el año. Ya entramos en el mes de julio, el mes 7, y le digo, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, si el Señor no ha venido por la iglesia, o alguno de nosotros no hemos partido a la eternidad con Él, pronto estaremos nuevamente en vigilia en este lugar. La vida pasa, los años pasan, nos vamos haciendo viejos. Bueno, hay quienes pueden decirlo con mayor certeza. Hay quienes están haciendo más viejitos ya. Mis hermanos, la vida pasa, la vida es corta, la vida es un soplo. Y la realidad de la muerte cada vez se hace más segura para nosotros. Amén. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. En esta noche vamos a hablar acerca de la brevedad de la vida y la seguridad de la muerte. Ese es el tema que vamos a tocar en esta noche. Amado Dios y Padre Santo, en esta preciosa noche venimos delante de ti y te damos gloria
te damos honra, te damos honor y reconocimiento. Dios mío, qué bueno eres, qué grande, poderoso, soberano y eterno eres. Desde la creación hasta la creación eres tu Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Eres eterno, nosotros somos temporales. Tú no envejeces y nosotros vamos pasando uno a uno lentamente y desaparecemos, Señor, y tú sigues siendo eterno. Ayúdanos a ver, Señor, a través de este mensaje, a través de esta enseñanza en esta noche, que verdaderamente la vida pasa, el tiempo es corto y que pronto tendremos que partir a la eternidad, Señor. Pronto nuestro cuerpo estará en una sepultura, en un lugar, en un ataúd, Señor, de la gloria, y nuestra alma estará contigo en la eternidad adorando y exaltando tu nombre. O por el contrario, Señor, nuestra alma estará en un lugar de tormento si vivimos nuestra vida a nuestra manera, Señor. Ayúdanos a entender que lo que necesitamos en estos años que nos queden de vida, no sabemos cuánto, Señor. Necesitamos sabiduría para vivir una vida agradable delante de ti, sirviendo al único y sabio Dios y viviendo para la gloria de su nombre. Háblanos en esta noche a través de tu palabra. Guía al predicador por medio de tu Santo Espíritu. Dale sabiduría y gracia para que pueda exponer tu palabra de tal manera que tanto los niños como los jóvenes, adultos y ancianos que hay en este lugar puedan entenderla y puedan vivirla, Señor, que es lo más importante. Guíanos en esta noche hacia ti, te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hablaremos en esta noche acerca de la brevedad de la vida y la realidad de la muerte. Y yo quiero tomar un pasaje de la Escritura, un salmo que nos habla específicamente acerca de esto, acerca de la brevedad de la vida. Y es el Salmo capítulo 103, versículo 15 en adelante. El salmista dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Escucha, aquí el salmista, en el Salmo capítulo 103, nos dice a nosotros que la vida del hombre es como la flor del campo. Nosotros podemos ver una flor muy bonita en la mañana, está colorida, está hermosa, y a causa de algunas cosas que puedan pasar a esa flor por la tarde, por la noche, ya vemos que esa flor está marchita. Y el salmista compara nuestra vida de esa manera. Yo no sé cuántos recuerdan el ejemplo que tenemos en la Escritura, cuando el Señor va a mirar la higuera y va a tomar fruto de ella y no encuentra fruto. El Señor la maldice y al otro día que regresan, esa higuera está seca. Podríamos tomar esa porción de la Escritura como un ejemplo de lo que somos nosotros. Nuestra vida es frágil, nuestra vida es temporal, nuestra vida es corta. Y Santiago compara la vida de nosotros, los seres humanos, con la neblina, Nosotros vemos la neblina en la mañana y en un momento determinado ya vemos cómo el día se despeja. Eso es lo que nosotros somos. Y en cuanto a esto, a la brevedad de la vida, desde la antigüedad muchos hombres han estado de acuerdo con las palabras del salmista, han estado de acuerdo que nuestra vida es corta y es breve, y eso es desde la antigüedad, no es de ahora, es desde la antigüedad. Por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 9, de los versículos 25 al 26, nos habla acerca de esto. Pero lo voy a leer en la traducción actual. La vida, dice Job, la vida se me escapa con la rapidez del rayo. Así dice la traducción del lenguaje actual. Dice, la vida se me escapa con la rapidez del rayo. Y yo quiero hacer un paréntesis pequeñito acá. En los días de Job, no había tecnología, no había ciencia como para medir la velocidad de un rayo. Sin embargo, Job
inspirado por el Espíritu Santo, dice que la vida se le estaba escapando a la velocidad del rayo. Bueno, por ahí medio escuché algo y creo que un rayo viaja, es una velocidad más bien poquitica. Son como unos 25.000 kilómetros por segundo. Y Job dice, la vida se me escapa con la rapidez del rayo. Job sabía, me estoy yendo poco a poco. Algunos dirán o diremos, nos estamos envejeciendo ya. Nos miramos al espejo y vemos la pategallina y al igual que Job quizás podríamos decir, la vida se nos está yendo como un rayo. Él dice, mis días pasan como el águila cuando se lanza sobre su presa. Y luego dice, el tiempo es como un barco que se pierde en la distancia. Desde la antigüedad muchos han estado de acuerdo con lo que dice la Escritura, de que la vida es corta, de que la vida pronto pasa, pero hay otras personas que no han estado de acuerdo por completo con esta gloriosa realidad que tenemos, de que no somos eternos, de que somos temporales. Han habido personas que han discrepado con este pensamiento, como es el caso de un filósofo romano llamado Séneca, el cual vivió cerca del año 55 después de Cristo y dijo lo siguiente. Aunque en una de sus obras llamada Diálogos, dijo lo siguiente Séneca. Aunque pueda parecer, la vida no es breve, sino que es el individuo quien hace que así lo sea. Uno de los motivos por los cuales se considera que la vida es corta es porque no sabemos aprovecharla. Bueno, eso es lo que dice este filósofo. Yo voy a volver a repetir porque es que de verdad es tan interesante. Él dice, aunque pueda parecer, la vida no es breve, sino que es el individuo quien hace que así lo sea. Uno de los motivos por los cuales se considera que la vida es corta es porque no sabemos aprovecharla. Bueno, ¿quiénes están de acuerdo con esta frase? ¿Dónde dejamos los bebés que mueren en el vientre de las mujeres? ¿Cuán larga puede ser la vida para un bebé que sea abortado? ¿Cuán larga puede ser la vida para un bebé que muera de 8 o 10 días de nacido? Bueno, la verdad de alguna manera tiene un poco de razón en lo que él dice. O sea, lo que él está diciendo es, la vida se hace corta para aquellos que no saben vivirla. Bueno, en cierta parte tiene razón ahí. Pero no podemos ocultar la realidad de que hay personas que mueren a una muy temprana edad. Y para ellos la vida es demasiado cortísima. El hecho es el siguiente, no importa si usted vive 100 años. A donde queremos llegar en esta noche con este mensaje es que no importa cuántos años podamos vivir aquí en la tierra, el tiempo que usted y yo vivamos va a ser muy corto con relación a la eternidad. Ahí es donde yo quiero que usted medite. ¿Qué tantos años podríamos llegar a vivir nosotros? Podríamos vivir 80, 100, 50, 40, no sabemos, pero es corto ese tiempo que vivamos en la tierra con relación a la eternidad. Pero lo que yo quiero enfocar de esta frase que dijo este filósofo es que él dice que la vida es corta porque no sabemos aprovecharla. Pero ¿en qué contexto lo dijo este hombre? Hoy en día también se escucha mucho la frase, como la vida es corta, ¿qué hay que hacer? Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Ese es el lema de las personas hoy en día. Oye, la vida es muy corta, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que gozarla. Y en ese contexto los cristianos somos totalmente amargados. Para las personas que usan esta frase, los cristianos no sabemos vivir la vida. Somos personas aburridas. Estamos perdiendo el tiempo, estamos desaprovechando la vida. Hay que vivirla en un contexto de liberación, de pecado, de disfrutar el placer al extremo, porque la vida es corta y tenemos que vivirla. Esta frase es un sinónimo de que la vida
les pertenece y ellos la quieren vivir a su manera. Esos que dicen, no, la vida es corta, hay que aprovecharla, hay que vivirla. Ellos dicen, la vida me pertenece y yo quiero vivirla a mi manera. Yo quiero hacer lo que quiera, quiero vivir como quiera y nadie me puede decir nada. Quiero vivir a mi manera. Escucha, hay una canción que se ha convertido en el himno de muchas personas a través de muchos años. Esta canción ha tenido diferentes intérpretes. Uno de ellos fue el ya fallecido Vicente Fernández. Y sabemos que este hombre fue un hombre que vivió la vida a su manera. Esa era la canción que lo identificaba plenamente. Pero yo quiero que usted no mire a Vicente Fernández. Ese era yo sin Cristo. Esa letra de esta canción, ese era yo sin Cristo. Y si usted quiere mirar mi biografía, se la voy a decir en esta letra. Ahí va a saber usted quién era el hermano Albeiro sin el Señor Jesucristo. Mire lo que dice la letra de esta canción. El final se acerca, ya lo esperaré serenamente, ya ves. Yo he sido así, diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera, ese era yo. En todo el sentido de la palabra. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertí. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, no hay que decir ni recordar, ni que fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Ese era yo. Un hombre que jugaba con los sentimientos de las mujeres, un hombre que hacía cientos de cosas que yo decía, soy feliz, estoy pleno, estoy dichoso, siento que soy el hombre más feliz de la tierra, pero yo me engañaba a mí mismo porque la realidad era otra. ¿Sabe algo? Cuando uno vive una vida a su manera, los años pasan, la vida se consume, creemos que estamos aprovechando la vida, aprovechando los años, pero al final de cuentas nos damos cuenta que somos las personas más desgraciadas, que nos falta todo lo que creemos que tenemos y que nos sobra todo lo que creemos que vale la pena. Nada de eso hace al hombre feliz. Aún después de 11 años, yo recuerdo con dolor a uno de los que estuvo en la lista de mis mejores amigos de infancia y de adolescencia y de juventud antes de conocer a Cristo. Fue un joven con el que yo crecí, estudié con él, hicimos travesuras, locuras juntos, conocimos el mundo, conocimos las fiestas, compartimos mucho juntos este joven y yo. Pero cuando yo conocí al Señor, hubo una ruptura entre él y yo, porque él era un hombre de fiesta, de alcohol, de muchas cosas, y cuando yo conocí al Señor, yo inmediatamente lo primero que corté fue con la tentación. Lo primero que yo corté fue con las amistades que yo ya sabía que no podía compartir, que no podía intimar, y esa fue una clave que me ayudó mucho verdaderamente en mis primeros años. Yo la verdad, lo he dicho algunas veces, yo no fui pastoreado, yo no sentí el calor de un pastor que estuviera ahí pendiente. Es más, cuando yo me fui a casar, ni siquiera mi esposa y yo tuvimos los cursillos prematrimoniales. No tuvimos nada de eso porque realmente no fuimos bien pastoreados y esa es la triste realidad. Pero sin embargo, el Señor a través de la palabra me guió
a renunciar a las cosas terrenales, incluyendo las amistades que no me convenía intimar con ellos. Pero pasó el tiempo y varias veces me encontré con este que fue mi amigo durante la infancia y me decía, oh, ¿qué tanto has cambiado? Ya usted no es el mismo, ya uno ve que usted no hace esto, no hace aquello, usted se volvió un amargado. Y entonces yo me acuerdo como si fuera ahora, y yo le decía, Camilo, ¿en serio? Yo tengo cara de amargado. Y me decía, no, usted no tiene cara de amargado, pero yo sé que usted está amargado. Y yo le decía, no, vaya, mírese usted en un espejo. Entonces, yo empecé a hablarle del Señor a este muchacho y cada vez que nos encontrábamos me decía, hermano, es que usted es bien joven y mire, ya se casó, ya se amarró. Y yo le decía, yo soy feliz con mi esposa y estábamos esperando a Dulce María en ese tiempo. Y yo le hablaba del Señor y él me decía, no, la verdad, todavía no es tiempo. Déjeme, yo disfruto unos años. Déjeme vivir a mi manera unos años y ya cuando esté por allá, en una edad bien avanzada, que ya haya vivido, ya haya disfrutado lo que usted no disfrutó, entonces yo le entrego mi vida al Señor. Cierto día llegó la noticia de que este muchacho, muy joven, mis hermanos, imagínense, murió de 27 años. Hace 11 años, él tenía la misma edad mía. Llegó la noticia en una mañana de que se emborrachó y en medio de su borrachera salió a la acera de la casa, se quedó dormido, se fue de para atrás y un taxi le pisó la cabeza. Ese fue el final de este muchacho. Quiso vivir la vida a su manera. Nunca disfrutó verdaderamente el placer aquí en la tierra, porque lejos de Cristo, mis hermanos, no hay vida. Lejos de Cristo no hay gozo, no hay paz, no hay nada. Pero él murió creyendo que era feliz. Y verdaderamente difícil la situación eterna de este muchacho. Este es el lema del mundo. Vive tu vida sin reservas. Gana mucho dinero. Apuéstale a tu suerte. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que de unos días para atrás las apuestas se dispararon. Las casas de chance son así. Para apuestas deportivas, el chance, cada día salen más loterías y la gente le apuesta a su suerte. ¿Por qué? Porque el lema es, ¿quieres ser feliz? Gana mucho dinero. Sé rico y serás feliz. Viaja, disfruta, embriágate, gasta todas tus energías y deleítate en el sexo. No importa cuántas mujeres tengas, entre más tengas, más hombre te ves. Ese es el lema del mundo. Amén. Pero nosotros conocemos a través de las mismas escrituras y Cristo nos muestra un ejemplo de que vivir la vida a nuestra manera, lejos de Dios, en los placeres temporales, es la mejor muestra de la insensatez del hombre. En Lucas capítulo 12, versículos 16 al 28, el Señor nos cuenta la historia de un hombre rico que quería vivir la vida a su manera y recibió una gran reprensión del cielo. Y escuche lo que dice desde el versículo 16 hasta el 28. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Vemos un hombre que tenía una heredad, podríamos decir una finca, una hacienda, no sabemos, y tuvo una gran cosecha. Este hombre ya era rico.
Ya era rico. No fue que esa cosecha que tuvo lo enriqueció. No, este hombre tenía muchísimo dinero, pero tuvo una cosecha de mucha prosperidad. A tal punto llegó su prosperidad que este hombre no tenía donde guardar todo el fruto de la cosecha. Y se dijo para sí mismo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo donde amontonar toda esta riqueza. E inmediatamente su mente necia y entenebrecida le da una respuesta que es bastante insensata. Escuche. Voy a engrandecer mi propiedad para poner toda mi riqueza ahí y luego voy a entrar en un reposo. Normalmente lo que pudo haber pasado por la mente de este hombre es lo que pasa por la mente de muchas personas. Si yo tuviera mucho dinero, ¿qué haría? Ya sé, quiero viajar, quiero conocer todo el mundo, quiero tener los mejores carros, quiero tener las mejores fincas, quiero conocer todos los centros comerciales. Eso es lo que mucha gente piensa. ¿Ustedes creen que por qué mucha gente juega a la lotería? Para levantar una iglesia. Para eso es lo que la gente sueña, vivir como reyes aquí en la tierra. Eso es lo que el mundo normalmente sueña. Y luego de que él entra entre su propio pensamiento, escucha una voz que le dice necio. Hay otras traducciones que dice torpe, ignorante. ¿Cuál de todas suena más dura? Le dice, esta noche vienen a pedir tu alma, o sea, esta noche vas a morir. Y todo esto que has amontonado, ¿para quién será? Yo le quisiera hacer una pregunta a usted, mi hermano y mi hermana, para que ustedes mediten ahí, incluyendo también para los niños esta pregunta. Si usted recibiera una herencia, vamos a poner una cantidad más bien poquita para que no le vaya a dar un infarto ahí solo imaginándose. Supongamos que usted recibe una herencia de 10.000 millones de pesos. ¿Qué haría usted con ese dinero? Sea sincero ahí delante de usted, porque lo que usted más anhela es a lo que usted le dedicaría su vida. Si usted anhela servir a Dios, si usted es de los que bendice la obra y si su vida y su pasión es Cristo, de seguro que usted no va a pensar como este rico. Usted va a pensar, si yo tuviera esto, yo compraría un local bien grande, un terreno, haría una iglesia, construiría una biblioteca, un instituto bíblico, yo viajaría a San Juan de Urabá, bendeciría a los hermanos, allá también levantaría obra. Yo creo que esa es la mente de un cristiano. Pero el que no es cristiano, el que piensa que va a vivir acá en la tierra toda la eternidad como un rey, dice, bueno, yo voy a hacer un centro comercial más grande que Fabricato, me voy a comprar un avión de lujo, me voy a comprar un Lamborghini, un Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Porque hay muchas personas, aún dentro de las iglesias, que piensan que la riqueza y los placeres temporales son los que causan la felicidad y la plenitud al hombre. Y normalmente las personas que piensan así son personas que dicen, bueno, yo tengo 20, cuando tenga 30, cuando tenga 40, 50 y empiezan a escalar de 10 en 10. Y cuando tenga 100, bueno, me entrego al Señor. Así piensan muchos. Pero mis hermanos, seamos sinceros, esa no es la plenitud de los hombres. Uno de los futbolistas más ricos, más reconocidos desde hace 20 años para acá es Cristiano Ronaldo. Yo creo que aún a los que no les gusta el fútbol saben quién es ese muchacho. Y ese muchachito llamado Cristiano Ronaldo tiene 15 carros de lujo en su mansión. Y en estos días yo me ponía a mirar y no es que sean tan caros. El Lamborghini que él tiene vale 24.000 millones de pesos. O sea, el muchacho casi no tiene plata. Solamente estamos hablando de los carros de lujo que tiene este muchachito, sin contar lo que tiene que no conocemos. Y lo que se gana en el año, eso es una cifra escandalosa. Si nosotros todos nos dedicáramos a trabajar construcción todo el año, no nos ganaríamos lo que se gana ese muchacho en un mes.
Sin embargo, una vez lo entrevistaron y en la entrevista él decía, yo diera lo que fuera por tener 5 minutos de tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque él se sienta a tomarse un tinto con alguien y llegan los periodistas ahí mismo como gallinazos y ni siquiera le dejan disfrutar ese tinto con esa persona. ¿Será que la fama, el dinero verdaderamente llena la vida y el corazón de las personas? Anoche hubo un partido de fútbol, jugó Colombia con Uruguay. Les voy a resumir esto. Colombia ganó el partido. Uno de los jugadores de Uruguay, que obviamente estaba muy triste, muy descontento, vio que había una riña en la tribuna entre los hinchas de Colombia y los hinchas de Uruguay. Según él, esa era la familia del que estaba ahí en la tribuna peleando y que estaban corriendo peligro. ¿Qué hizo este hombre? Se trepó hasta la tribuna y se puso a pelear con los hinchas de Colombia. Mis hermanos, ese hombre se gana un mundo de plata y tiene la fama que usted y yo ni nos imaginamos. ¿Y cómo termina este hombre a golpes con hinchas de una selección de un equipo? ¿Qué muestra eso? Una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida satisfecha. Eso es lo que muestra. No, mis hermanos, muestra una vida vacía, muestra una mente vacía, muestra un hombre totalmente insensato. No tiene la sabiduría de Dios. Es como este hombre rico, solo tienen dinero. Y así hay muchos que piensan que van a llenar la vida con el dinero que tienen o que pueden conseguir, pero bíblicamente sabemos que eso no puede pasar. ¿Cuántos están convencidos de que la riqueza no llena? ¿Cuántos están convencidos de que la fama no llena? ¿Cuántos están convencidos de que solo Cristo llena? ¿Cuántos están convencidos de que la vida es temporal? ¿Cuántos están convencidos de que la muerte llega? Entonces, hay dos preguntas para la iglesia. Si ya estamos convencidos de todo eso, las dos preguntas que vamos a formular en esta noche son las siguientes. ¿Cómo vamos a vivirla de aquí en adelante? Esa es la primera pregunta. Si sabemos que la vida es temporal y si sabemos que la muerte llega, la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir la vida de aquí en adelante? Y la segunda pregunta es esta. ¿Cuál es el legado que vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones? ¿Qué legado le piensas dejar a tus hijos y a tus nietos cuando tengas que partir a la eternidad? Porque tenemos que dejar un legado. Cuando hablamos nosotros de un legado, hablamos de ese aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o negativo. Escuche, si usted es un buen padre, si usted es responsable con sus hijos, solo con esto usted está dejando un legado a sus hijos. Cuando consiga una esposa, sea buen papá. Si usted es buen esposo, usted le está dejando un legado a sus hijos. Cuando usted se case con una mujer, ámela como yo amé a su mamá, respétela como yo la respeté. Y si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, el legado que usted va a dejar a su familia es, viva para Dios como yo vivo para Dios. Yo no sé, mis hermanos, yo en oración le digo al Señor, Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Señor, que mi esposa y que mis hijas, si yo tengo que partir primero de esta tierra, cuando esté enfrente a mi funeral, ellas puedan decir, mi esposa pueda decir, tuve un hombre fiel a Dios y a mí como mujer. Tuve un hombre que me dio buen ejemplo. Tuve un hombre que aunque no fue perfecto, se esforzó por ser ese esposo, por ser ese padre, se esforzó por ser un ejemplo en la iglesia, se esforzó por predicar el evangelio a las almas perdidas. Hubieron personas que vinieron a la iglesia por el testimonio de mi esposo. Ese es el legado que yo quiero dejarle a mi familia. Esa es la herencia que yo quiero transmitirle a mis hijas. ¿Sabe algo? Aunque yo sé que las cosas materiales son importantes y el tener una casa, un carro, un negocio, una finca no es pecado, no es malo, esa no es la herencia que yo les quiero dejar a mis hijas.
Si yo tuviera que escoger entre darles a mis hijas la universidad, una buena casa, dejarles una empresa o dejarles un legado que marque su vida espiritual, que es el legado de Cristo, yo prefiero mejor dejarles el legado de Cristo, porque yo sé que ellas con Cristo pueden conseguir lo que Dios en su voluntad les permita obtener. Pero si nosotros no logramos impactar nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros familiares con el testimonio vivo del Evangelio, ellos van a conseguir mucho dinero, pero se van a perder por toda la eternidad. Porque tarde que temprano todos de alguna manera tenemos que partir a la eternidad. Un ejemplo que podríamos tomar en las Escrituras para ver lo que es dejarle un legado, no solamente a una persona, fue a toda una nación, que este hombre dejó un legado, una historia que contar, una historia que a nosotros hasta el día de hoy nos ha impactado fe y nos ha ayudado a permanecer firmes en el Señor. Es el caso de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés nació en un tiempo muy difícil, nació en un tiempo donde el rey dio un decreto de que todos los bebés tenían que morir. A causa de este decreto, sus padres decidieron esconderlo por el periodo de 3 meses. Pero hubo un tiempo donde ellos se dieron cuenta que ya no lo podían esconder más. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo pusieron en una canasta, lo arrojaron al río Nilo y por la gracia, la soberanía de Dios, este muchacho llegó hasta el palacio del faraón. La hija del faraón lo encontró, lo adoptó como su propio hijo y ya conocemos la historia. Moisés creció como un egipcio, amén. Cuando ya era un hombre ya joven y apuesto y guapo, el Señor lo llamó a que le sirviera. ¿Qué hizo Moisés? Le sirvió a Dios. Moisés fue a cumplir el propósito de Dios para una nación que se hallaba en esclavitud. Fue y sacó el pueblo de la esclavitud y lo guió hasta la tierra prometida. No pudo entrar a la tierra, pero hasta allá prácticamente guió al pueblo. Pero yo quiero que miremos que el escritor a los Hebreos nos narra parte de esa historia, pero nos dice lo más importante de la vida de Moisés, que es lo que nosotros deberíamos tomar como iglesia de legado para nuestra vida de aquí en adelante. Y mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, desde el verso 23 hasta el 28. Mire lo que dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál fue el legado? Escuche, ¿cuál fue el legado que le dejaron los padres a Moisés según este versículo? Hombres temerosos de Dios. Los 2 padres de Moisés eran temerosos de Dios. Ellos no temieron al decreto del rey, ellos temieron a Dios. Ese fue el legado que le infundieron ellos a Moisés. Luego sigue diciendo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miremos esa vida. Son solo unos cuantos versículos y el escritor a los Hebreos nos define la vida de Moisés, nos muestra el carácter de Moisés, nos muestra la convicción de Moisés. Solamente visualice a Moisés e imagínese lo que significaba en ese tiempo ser el hijo
de la mujer que era la hija del hombre más poderoso de toda la tierra. Solamente imagínese lo que significaría para un hombre en esta época ser el heredero. Escuche, ser el heredero del hombre más poderoso de la tierra. Y vamos aún más allá. Visualícese usted siendo ese heredero. ¿Sería usted capaz de renunciar al trono de una nación, de la nación más poderosa del mundo, para usted irse a sufrir con un pueblo que está siendo esclavizado por el imperio más poderoso de la tierra? ¿Usted sería capaz de hacer algo como eso? Se necesita fe para hacer algo como eso. Se necesita estar convencido de lo que dice el escritor a los hebreos. Se necesita estar convencido de que toda esa riqueza, de que todo ese esplendor es temporal, como es temporal la vida del ser humano. Se necesita tener en cuenta de que es más glorioso, escuche, de que es más glorioso ser maltratado con el pueblo de Dios. Se necesita creer y tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Mis hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos mirar. Ese es el legado que usted y yo deberíamos dejar a nuestros hijos. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros queremos ascender posicionalmente en un puesto de trabajo y nos esforzamos? Y siempre hay que hacer el paréntesis, porque no es malo trabajar, no es malo querer tener algo en la vida, sino que lo que nosotros necesitamos mirar es qué tanta fuerza y energía nosotros le dedicamos a esas cosas. ¿Qué tanto tiempo dedicamos para eso? ¿Y dónde queda Dios en la balanza y en la escala de prioridades en nuestra vida? Porque yo conozco hombres, escuche lo que le voy a decir, conozco hombres que han llegado y han empezado a trabajar construcción. Y en los primeros días usted los ve con el coche, los ve con la pala, de aquí para allá y de allá para acá. Pasan solo meses y ya usted los ve pegando adobe, ya los ve vaciando losa. Pasa 1 o 2 años, ya usted los ve enchapando, tan. Luego usted los ve oficiales de construcción. Luego usted los ve, ya son ingenieros, y luego usted los ve y ya tienen una empresa. Ascender en la vida no es malo. Qué bueno que nosotros fuéramos hombres y mujeres que sobresaliéramos en cosas como esa. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que nosotros le dedicamos más tiempo a eso. Le dedicamos nuestra energía, nuestro tiempo, y Dios queda ocupando el último lugar. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. La pregunta es, ¿dónde quedan todos esos títulos? ¿Dónde quedan todos esos cartones, esos diplomas? ¿Dónde queda todo ese dinero, todo ese reconocimiento que usted y yo podamos obtener en la vida? ¿Sabe dónde queda? En un cajón que solamente tiene la medida de tu estatura y la mía. El carro, el Lamborghini, no cabe en el ataúd. La casa prefabricada con piscina tampoco cabe ahí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que mirar, porque el Señor siempre nos enfoca a nosotros con vista a la eternidad. La Biblia dice que Moisés ni siquiera temió a la ira del rey. Ustedes se imaginan la indignación del rey, saber que este hombre se fue a servirle a aquellos que eran sus esclavos para liberarlos. Pero poco le importó. ¿Sabe por qué? Porque tenía temor de Dios. Porque dice la Escritura que se sostenía como viendo al invisible. Mis hermanos, Moisés tenía una relación personal con Dios. Moisés tenía una relación placentera con el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la petición que Moisés le hace a Dios. Señor, déjame ver tu gloria.
Moisés no le pide al Señor recuperar todo lo que había perdido material. ¿Cuántas personas hay el día de hoy que llegaron a Cristo en arrepentimiento y fe y quizás perdieron su trabajo y con su trabajo perdieron todos los sueños que ellos tenían realizados desde niños? Cuando uno está en el colegio, cuando uno está en la escuela, le dicen, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, yo cuando crezca quiero ser médico, otros dicen quiero ser enfermera, otros dicen quiero ser futbolista, camionero, otros dicen quiero ser oficial de construcción, etcétera, etcétera. Y hay personas que se han trazado un proyecto de vida y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y lo primero que el Señor le dice es, no, arquitecto no, me vas a servir en el púlpito. No. No vas a ser doctor, vas a ser misionero. Mis hermanos, qué grandioso privilegio. Aquí donde ustedes me ven, yo hubiera sido futbolista. ¿Qué creen que me faltó? Talento. Mis hermanos, yo hoy por hoy miro lo que yo proyecté para mi vida y veo quién soy yo hoy sirviéndole al Señor, predicando su palabra y yo digo, Señor, es lo mejor que me ha pasado. Pregúnteme cuánto envidio a Cristiano Ronaldo, pregúnteme cuánto envidio a Messi, pregúnteme cuánto envidio a los cantantes que tienen mucho dinero. ¿Saben qué? No los envidio. ¿Por qué? Porque mi porción y mi riqueza es el Señor. Tengo lo que cualquiera desearía tener si tuviese los ojos abiertos y conociese la realidad de la vida y la realidad de la muerte. ¿Ustedes creen que si estos hombres famosos, llenos de dinero, el Señor les abriera los ojos y les mostrara que ellos tienen que morir, que ellos tienen que partir a la eternidad y les mostrara esa realidad y les dijera, ¿qué prefiere? ¿Morir conmigo o morir con la riqueza sin mí? Le garantizo que ellos dijeran, quíteme todo. Lo que pasa es que están ciegos, mis hermanos. Pero lo más triste de todo es que ese lema de vivir a mi manera, de vivir lleno de lujos, comodidades, riquezas, fama, lastimosamente es el lema de muchos que hoy en día dicen ser cristianos. Ese es el problema. El problema es que no vemos el servir a Dios como un privilegio. El problema es que no vemos como servir a Dios un regalo divino que recibimos de pura gracia. Ese es el problema, que miramos la vida terrenal como algo eterno y miramos la vida celestial como algo temporal y pasajero. Necesitamos hoy invertir los papeles con rumbo a la realidad. Mis hermanos, este mundo es efímero, es pasajero, nuestra vida también, pero Cristo es eterno y la vida con Él es inmortal. Ese mismo hombre del que estamos hablando, Moisés, escribió algunos de los salmos donde él manifiesta realmente lo que nosotros necesitamos para vivir esta corta vida, esta vida temporal. ¿Qué necesitamos? Salmo 90, versículos 9 al 12, está hablando Moisés diciéndole al Señor, Señor, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70. Escucha esto. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. A ver, ¿cuántos robustos hay acá? Bueno, Julio de pronto va a pasar un poquito más de los 80. Dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta es la manera como Moisés ve la vida. Yo quiero que usted medite en el versículo 9. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cuánto demora un pensamiento? Cuando usted piensa en el hermano Albeiro, ¿cuántos segundos pasan? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y mire lo que dice él en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Mire que él no dice, enséñanos a contar nuestros años. No, él dice nuestros días. Seamos sinceros, ¿quién de aquí sabe si va a culminar este año vivo? Porque nosotros podríamos decir, bueno, es que Dulce María, Salomé, Luciana, son niñas. Están en edad promedio de 8 a 12 años. Y yo me imagino a Dulce María diciéndole, Señor, enséñame a contar mis años. ¿Y quién le garantiza a Dulce María, Salomé, Luciana o a cualquiera de los niños como Sofía y Santiago que aún le quedan años de vida? ¿Quién garantiza que a nuestros hijos no le quedan solo días de vida? Es sabio contar nuestra vida por días. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros contamos nuestros años por días, sabemos que si son días, necesitamos aprovecharlos bien. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Bueno, es que yo apenas tengo 30, yo todavía estoy muy joven. Y si Moisés dice que los más robustos duran 80, entonces ¿sabe qué hace más de uno? Se mete al gimnasio. No, yo conozco gente así, o sea, es que yo conozco gente, en mi trabajo hay un compañero que es ese muchacho juicioso para el gimnasio. Tiene un cuerpazo ese muchacho, sinceramente, se cuida. Y él me contaba en estos días que uno de los compañeros que hace ejercicio con él, lo que es la vanidad. Pues él lo hace por vanidad según él me dijo, porque no es por salud, es por vanidad, porque le gusta, mejor dicho, se come una canasta de huevos diario. ¿En serio? Eso se come una canasta de huevos, proteína tras proteína, porque el muchacho quiere hincharse bastante. Esos que hacen eso piensan que van a vivir mucho tiempo. Mis hermanos, no sabemos. Moisés está diciendo que nuestra vida pasa como un pensamiento. Un pensamiento es algo ya, de aquí del momento. Y él dice al Señor que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que necesitamos, sabiduría para vivir para la gloria de Dios. Escuche, un hombre como Moisés que vivió toda una vida en servicio a Dios. Un hombre como Moisés que contempló la gloria parcial de Dios y experimentó tal relación placentera con Él, dice que la vida se va como un pensamiento. Moisés compara la corta estadía del hombre en la tierra con relación a la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Si usted vive 100 años, mi hermano y mi hermana, eso es nada en comparación con lo que vamos a vivir en la eternidad. La sabiduría de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos y vivir en cualquier lugar. Mano, la sabiduría de Dios nos enseña que si estamos trabajando, tenemos que ser rectos en nuestro trabajo. La sabiduría de Dios nos enseña que si nuestra hora de laborar son 8 horas, hay que laborar 8 horas y bien laboradas. La sabiduría de Dios nos enseña que como esposos debemos amar nuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia. La sabiduría de Dios les enseña a las esposas que deben someterse voluntariamente a sus maridos como al Señor. La sabiduría de Dios nos enseña que una mentira es como un homicidio. La sabiduría de Dios nos enseña que el mirar al hermano con desprecio equivale a ser un homicida delante de Dios. La sabiduría de Dios nos enseña que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero le pertenecen a Dios. Por lo tanto, como Moisés, debemos ponerlos al servicio del Señor. Le estás sirviendo al Señor. ¿De qué manera lo haces? Moisés es un vivo ejemplo de lo que significa renunciar a las cosas temporales para poner su mirada en las cosas eternas que brinda el Señor. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a planear nuestra vida sin tener en cuenta la voluntad del Señor? Buscamos y buscamos cosas temporales y ponemos y posponemos la vida de servicio a Dios porque creemos que somos eternos aquí en la tierra. Ahorita decíamos, a veces nosotros empezamos a planear nuestra vida y el servicio a Dios lo posponemos. No, Señor, cuando yo consiga mi casa yo te sirvo.
Y cuando tenemos la casa, Señor, es que me hace falta el carro. Y cuando conseguimos el carro, Señor, pero es que con casa y carro todavía no me alcanza, necesito otra entrada, Señor, una empresa. Y cuando tenemos la empresa, ay Señor, pero es que el trabajo está muy duro, no está dando para sostener los trabajadores. Y así, posponemos nuestra vida de servicio a Dios porque creemos que vamos a vivir mucho tiempo para seguir consiguiendo. Con relación a esto, Santiago nos dice en el capítulo 4, versículos 13 al 15 lo siguiente: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vivir bajo la voluntad de Dios, estar sujeto a la voluntad de Dios, equivale a que lo que Dios determina para mi vida es lo que yo quiero. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? No, entonces yo tampoco quiero. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a tal lugar? No, entonces tampoco quiero. Señor, ¿tú quieres que yo viva de tal manera? Amén, eso quiero. Amén, eso hago. Vivir bajo la voluntad de Dios significa ser esclavos completamente del Señor. Mis hermanos, no podemos ignorar la realidad. Nos tenemos que morir. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, el juicio. No importa cuántos años usted viva, mi hermano, mi hermana, entienda, solo tenemos una vida para servir al Señor, solo hay una vida. No importa si usted vive 20 años, 40, 50, 70, 80 años, un día. Así usted no lo crea, un día usted y yo vamos a tener que estar en el tribunal rindiendo cuentas al Señor. Y Él nos va a preguntar qué hicimos con nuestra vida. Él nos va a preguntar de qué manera usted y yo valoramos la obra de la cruz. Él nos va a preguntar qué hicimos con nuestros dones, con nuestros talentos, qué hicimos con esa familia que Él nos entregó. Él va a mirar ese legado que usted y yo dejamos a nuestra familia. Yo les pregunto a los papás en esta iglesia, ¿cómo quiere usted ver a sus hijos el día de mañana? Julio y Laura tienen a Santiago muy pequeño. Qué memoria la mía, por Dios. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Luciana es una niña. Y yo les pregunto a Julio y a Laura, ¿cómo quieren ver ustedes a Luciana en unos 5 o 6 años? Cuando ella sea una señorita. ¿Cómo quieren ustedes que sea Luciana en el colegio? ¿Cómo quieren ustedes ver a Luciana vestir su cuerpo en unos años? ¿Cómo quieren ver a Luciana ustedes como padres reaccionar cuando empiecen los pretendientes a venir a su casa? Los que de pronto sean decentes y quieran la mano de Luciana. ¿Cómo quiere Edwin, Andrés y Jenny ver a su hija en unos años? Yo me imagino que la respuesta inmediata sería, yo quiero que mi hija, mi hijo sea un siervo de Dios. Yo me imagino que la respuesta es, yo quiero ver a mi hijo sirviéndole al Señor, viviendo para la gloria de Dios. Yo me imagino que esa es la respuesta, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Es con el ejemplo que usted y yo dejamos un legado. No es lo mucho que hablemos, es lo mucho que hagamos. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que la escuché hace algunos años, que decía, lo duro de tus hechos, escuche bien, lo duro de tus hechos no me deja oír lo suave de tus palabras. Porque hay gente que habla muy lindo, ay, gloria a Dios, santo el Señor, aleluya, bendito su nombre, pero viven de una manera contraria al Señor. Y es con nuestro testimonio y nuestros hechos que nosotros, mis hermanos, vamos a dejar un legado, sea positivo o negativo,
a las futuras generaciones y a nuestra familia. Es la obra de la cruz la que nos tiene que mover a nosotros en gratitud a entender que hemos sido llamados para ser siervos de Dios, que hemos sido llamados a vivir una vida de servicio al Señor. Necesitamos mirar la vida del Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, quiso dejar claro el hecho de que la vida es corta y temporal. ¿Cuántos años vivió el eterno creador del cielo y de la tierra aquí en la tierra? Solo vivió 33 años. ¿Y cómo los vivió él? Él tranquilamente pudo haber nacido en una cuna de oro, haber sido adorado por todos los hombres sin excepción alguna. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber nacido en un penthouse, haber tenido la familia más rica, más prestigiosa. Pero ¿sabe quién fue la mamá terrenal de Jesús? Fue una mujer a la cual la llamaban adúltera, porque creían que Jesús había nacido en fornicación. La fornicación era considerada como adulterio para la nación de Israel. Así de serio era el compromiso en aquel tiempo. No es como ahora, que muchos, bueno, voy a mirar a ver si fulanito de pronto en el proceso me gusta, entonces. Y hay gente que se pone a orar con algunos hermanos sin ni siquiera gustarles, sin ni siquiera llamarle la atención. De pronto en el camino me enamoro. Y después terminan rompiéndoles el corazón. En aquel tiempo era muy serio, un compromiso. Los papás de Jesús no fueron los mejores. José fue un carpintero, el padre adoptivo de Jesús fue un carpintero, no fue alguien reconocido. Cristo pasó la mayoría de su tiempo en una carpintería. Y luego en sus 3 años de ministerio, nosotros no vemos a Jesús viviendo como un rey. No, lo vemos, mis hermanos, días enteros sirviendo a la gente, sanando enfermos, sanando ciegos, sanando paralíticos, sanando leprosos, cansado. Usted lo ve, termina de hacer su labor, se va y pasa toda la noche orando, luego usted lo ve levantándose temprano, todo el día trabajando en beneficio de las almas. Eso es servir al Señor, mis hermanos. Usted lo ve predicando el evangelio y luego lo ve yendo a una cruz a morir como el peor de los criminales por criminales de carne y hueso. Le reitero la pregunta para que se la lleve a su casa. ¿Cómo vas a vivir la vida de aquí en adelante? ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tus futuras generaciones? Que el Señor nos ayude verdaderamente a contemplar la brevedad de la vida. Este servidor que ustedes hoy ven acá, mañana quizás lo estén velando. O quizás mañana sea alguno de ustedes el que nosotros estemos velando. Porque esa es la vida. Otra pregunta adicional. ¿Qué piensas hacer con este mensaje? ¿Lo piensas echar por la borda o piensas llevarlo a tu corazón para llevarlo a la práctica? Piensa, medita, reflexiona. La vida es una, la vida es corta, la muerte llega, el día del juicio llega y la eternidad también. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta un mensaje como estos para vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, con gozo y con alegría, entendiendo que la recompensa viene. La vida es corta y la vida es temporal, pero Cristo es eterno y la recompensa también es eterna. Que ese sea nuestro motor, que esa sea nuestra motivación para seguir viviendo la vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo de la gloria, una vez más te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Qué bueno eres, Señor, qué precioso eres. Qué claro eres, Señor, a través de la Escritura. Lo que menos te interesa a ti, Señor, es taparnos las verdades tan esenciales como estas. Por el contrario, Señor, las aclaras de una manera, Señor, a través de hombres y mujeres de las Escrituras, hombres y mujeres piadosos, que debemos tomar como ejemplo, Señor. Uno de ellos, que debería ser un ejemplo para nosotros, Señor, es Moisés, Padre Santo. Hemos visto la abnegación, la convicción,
la determinación en este hombre para renunciar a las cosas temporales y efímeras. Hemos visto la conciencia de este hombre al declarar que su vida es como un pensamiento, que realmente, Señor, no dura nada. A veces nosotros, Señor, en nuestra rebeldía, en nuestra incredulidad, creemos que mañana vamos a amanecer vivos y a veces, Señor, no vamos a la Escritura. A veces, Señor, ni siquiera vamos en la noche a orar, a pedir perdón por los pecados cometidos ese día. Todo porque estamos seguros que mañana amaneceremos vivos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, oh Dios. Ayúdanos a contar nuestros días y a traer sabiduría a nuestro corazón. A caminar como sabios, tal y como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, cuando nos dice: no andéis como necios, sino como sabios. Señor, entendiendo que cada día los días son más malos, la generación que estamos viviendo es una generación perversa, corrupta, una generación que no te teme y que su único lema es vivir la vida a su manera. Que podamos entender, Señor, que a medida que avancen los años, la generación que venga va a ser más perversa, va a ser más depravada, va a ser más incrédula, Señor, y nosotros debemos prevalecer con nuestra vida de fe y de piedad en medio de esta generación. Y además, Señor, debemos dejar el legado a los que vienen tras nosotros, para que cuando sean ellos los que estén enfrentándose a esa generación depravada y perversa, tengan el mismo legado para la generación que venga, Señor. Y que todo esto acontezca hasta que tú vengas por la iglesia, Señor. Qué placentero sería para nosotros ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos allá en la eternidad y saber que fuimos parte de sus vidas y saber que marcamos la vida de ellos con nuestro buen ejemplo. Señor, ayúdanos verdaderamente a mirarte como el galardón más grande, como Moisés. Moisés entendió que era mejor padecer con su pueblo los vituperios de Cristo, porque el galardón era grande en la eternidad. Ayúdanos a comparar nuestra vida temporal y a verla con relación a la eternidad. Y saber, Señor, que aún la eternidad no va a ser algo vacío, que la eternidad no va a ser un lugar, sino que la eternidad para nosotros va a ser una persona, la persona más especial y más importante, la persona que sin merecer nos amó desde la eternidad, nos sigue amando y nos amará por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu obre en nosotros, que tu Espíritu obre, Señor, en nuestros corazones incrédulos, para que podamos creer y vivir para la gloria de tu santo nombre. Señor, ahora que tu pueblo sale de este lugar, que no salga de tu presencia, que vaya y medite en las excelencias de tu palabra y que ame firmemente tu palabra y que viva firmemente tu palabra, para la gloria de tu santo nombre, para el beneficio de la iglesia y para vergüenza de las tinieblas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.